Bueno, vamos a empezar con el ámbito jurídico de la administración pública. Les decía que tuviéramos a la mano nuestra Constitución porque es una parte fundamental. Ustedes saben de que la Constitución pues es la ley suprema, la que está en la pirámide de Hensel, la que tiene es la supremacía de la ley que está sobre toda ley ordinaria. Entonces, la Constitución forma parte de la estructura administrativa junto con las leyes ordinarias que van de la mano con la administración pública, sus reglamentos, sus convenios internacionales. Entonces, aquí dice que la administración pública se desenvuelve dentro de un ordenamiento jurídico que va desde la Constitución Política de la República de Guatemala, que ocupa dentro de la pirámide jerárquica el primer lugar, dentro del cual se encuentra estructurado todo el Estado y sus organismos, legislativo, judicial y ejecutivo, y la casi totalidad de órganos administrativos, entidades descentralizadas y autónomas, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las municipalidades. Esta es entre una de las entidades. La universidad se rige por sus propios reglamentos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene su ley y tiene su reglamento. Las municipalidades es regida por el Código Municipal, pero también tiene su reglamento interno. Entonces, aquí si ustedes ven, vienen agarradas las leyes ordinarias, Código Municipal y tiene su reglamento. Entonces, estos en sí vienen a ser todo el ámbito jurídico que forma la administración pública, la Constitución, leyes ordinarias y reglamentos. La Constitución dice establece la estructura y el funcionamiento de los órganos administrativos, además de la estructura y funcionamiento de los organismos de Estado. La Constitución regula otros organismos de control administrativo, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la Procuraduría de los Derechos Humanos es la encargada de proteger y velar porque no se violen nuestros derechos. La Contraloría General de Cuentas es un órgano de control interno y externo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la mayoría de entidades descentralizadas del Estado y a las autónomas, el gobierno les da su financiamiento. Entonces, esta tiene que comprobar y ir a fiscalizar en qué se están gastando estos ingresos. Entonces, la Contraloría es un ente controlador. Por eso está y forma parte de la estructura y de la administración pública, el Ministerio Público, que es un ente que va de la mano con el organismo legislativo. Su funcionamiento es hacer e investigar que se cumplan las leyes y que se apliquen. Dice la administración pública debe de someter su actuación estrictamente a la ley y fundamentalmente a la aplicación de los principios de legalidad y de juridicidad. Los órganos administrativos no pueden actuar arbitrariamente, pues su actuación debe de estar enmarcada dentro de los límites que la misma le otorga. ¿Qué quiere decir esto? Por eso están las leyes que se tienen que respetar. Los funcionarios públicos son los encargados y representantes del Estado de prestar el servicio a cada ciudadano, pero ellos jamás pueden ir en contra ni ser superiores a la ley. Estos principios de legalidad y de juridicidad, ustedes los van a escuchar durante su carrera, durante los cursos. ¿Por qué? Porque son varios principios indispensables. El de legalidad. ¿Qué quiere decir el de legalidad? Que todo tiene que ser apegado de acuerdo a lo que está establecido en la ley. El de juridicidad, que se tiene que aplicar lo que está plasmado en una ley ordinaria, en un reglamento. Entonces, por estos dos principios son dos principios fundamentales en la administración pública.
nos estamos enlazando y estamos viendo sobre el ámbito jurídico que regula la administración pública y son estos, el de legalidad, que tiene que ser todo lo que esté establecido y respetado, y el de juricidad, que es la actividad que se tiene que realizar y ver que se estén haciendo respetar estos principios. Los órganos de la administración tienen una finalidad primordial, que es el bienestar general, o sea, el bien común, el medio para lograr ese bienestar general al servicio público, como seguridad, salud, educación, control de precios de la canasta básica, etc. De conformidad con las atribuciones, funciones y competencias que la legislación les otorga. La administración pública, su fin primordial es la prestación de servicios, y como su fin, igual el de la Constitución, es el bien común de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es para regular que cada uno de estos servicios públicos se presten de acuerdo a los establecidos en cada uno de los procedimientos que estén plasmados en una ley. Si no se respeta, entonces para eso van a ver agotar la vía administrativa. ¿Cómo la vamos a agotar? De acuerdo a los recursos de revocatoria que están aquí también establecidos para que sean respetados las normas, que no se violen ni los derechos de cada uno de los ciudadanos, sino que a la larga vengan a satisfacer los servicios que necesitamos. Como dice aquí, salud, educación, no solo pensemos en servicios que son, es cierto, agua, drenaje, pero servicios públicos en general, que el Estado es el encargado de establecer cada uno de esos servicios. Por eso se da la descentralización, se da la estructura y se da la organización para que este fin llegue y se cumpla con cada uno de esos ciudadanos. La Constitución, la ley y reglamentos les otorga a los órganos administrativos en particular y en general a la administración pública. ¿Qué les otorga? Competencia. Significa las atribuciones y funciones que la ley le otorga a los órganos administrativos, atribuciones y funciones. Hay que tener en cuenta que solo la ley puede dar competencia. ¿Qué significa esto? Que cada ley, cada norma ordinaria, cada reglamento establecido dice qué se tiene que hacer. Por ejemplo, la municipalidad está regida por el Código Municipal. Ahí establece su competencia, su jurisdicción, sus límites y sus competencias. Y además de eso, tiene reglamentos, pero ahí se establece la competencia. Por ejemplo, la MUNI de Mataquescuintla tiene ciertas, puede poner o establecer, por ejemplo, el reglamento del agua. Esa es una de sus competencias y atribuciones que tiene la municipalidad, pero ella no puede ir a la municipalidad de San Rafael y querer establecer ese reglamento que la municipalidad de aquí está estableciendo, porque esa sería otra competencia. Entonces, por eso la ley regula cuál es la competencia que se debe regular, cuáles son, establecerlas y que se deban respetar. Su estructura significa la forma en que se encuentra jerárquicamente constituido y ubicado el órgano administrativo para el desarrollo de su finalidad a través del servicio público. Por ejemplo, el organismo ejecutivo. ¿Cuál es su estructura? Sus ministerios. También está el Consejo de Ministros, sus secretarías, su dirección general. Esa es la estructura del organismo ejecutivo. El Ministerio de Salud. ¿Cuál es su finalidad y su competencia? Ahorita establecer y que su finalidad sea que cada uno de los ciudadanos se vacune, aunque no es obligatorio, pero es su competencia, su finalidad, establecer que los ciudadanos se vacunen.
Entonces, miramos su competencia, miramos su estructura, el procedimiento. Es una materia del reglamento administrativo, a través de la cual se desarrolla la actividad o la forma en que debe de prestarse el servicio público a que está obligado la administración pública. Por ejemplo, la municipalidad tiene su estructura, el consejo, el alcalde, la secretaría, servicios públicos, la tesorería. Por ejemplo, servicios públicos. Tiene un procedimiento establecido a través del reglamento del agua, cuáles son los requisitos que se deben de presentar para que el vecino venga a solicitar una conexión de agua. Entonces ahí le van a dar los procedimientos a seguir, cuáles son los requisitos que el vecino debe de llenar para poder optar al servicio del agua. Control. Consiste en una serie de recursos administrativos y procesos judiciales que se encuentran a la manera de los particulares, en caso que la administración pública afecte o perjudique los derechos e intereses de los administrados. ¿Qué quiere decir con este control? Que, por ejemplo, el vecino se presenta, llena todos los requisitos para optar a un servicio de agua y este viene y es denegado por la coordinadora, por el consejo, por el alcalde. Entonces se agota la vía administrativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a un proceso que se llama de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque aquí se le está denegando el servicio al vecino, al cual tiene derecho, el cual está establecido y cumplió a cabalidad con los requisitos y el cual fue denegado. Recursos financieros. Son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas, préstamos a instituciones internacionales y nacionales con los cuales el Estado, a través de la administración pública, cumple con su finalidad. Por ejemplo, aquí uno de los arbitrios importantes que tiene la municipalidad es la compra del boleto de ornato, tasas, el cobro del agua, cobro de drenaje, el Estado, el impuesto de la calcomanía, la tarjeta de circulación, todos esos impuestos vienen y sirven para que, como recurso financiero, para que el Estado a través de esto pueda satisfacer los servicios públicos, dando cada porcentaje a cada municipalidad, a cada entidad descentralizada. Actividad legislativa. Es la actividad que desarrolla en exclusiva el organismo legislativo en cuanto a promulgación de las leyes. Actividad judicial. Es la que se realiza a través del organismo judicial al ejercer la función jurisdiccional, que es la aplicación de la justicia a través de sus leyes. Diferentes tipos de control. El control interno es el que ejercen los órganos superiores sobre los subordinados. El presidente ejerce el control interno sobre sus ministerios, sus secretarías. Por ejemplo, el alcalde es el administrador y el representante es el encargado de supervisar que la secretaría, la tesorería y toda la estructura de las oficinas que funcionan en la municipalidad funcionen de acuerdo a través de un control. Entonces, este es el control interno. El control de gastos de los fondos públicos que ejerce la Contraloría. Como les explicaba, la Contraloría es la encargada de fiscalizar, de auditar en qué se están gastando los ingresos o el porcentaje que se les da a cada municipalidad a través de los impuestos de cada uno de nosotros. La Corte de Constitucionalidad también es un órgano de control, que es el encargado de velar porque los funcionarios y empleados públicos, inclusive del Congreso, el Ejecutivo, el organismo judicial,
no violen las normas y preceptos que se encuentran contenidos en la Constitución. Los recursos administrativos en contra de los actos y resoluciones de la administración pública son en buena medida un medio de control directo. ¿Por qué? Porque a través de estos recursos administrativos y de las resoluciones, nosotros nos vamos a dar cuenta si los funcionarios o empleados públicos que estén dirigiendo cada oficina están cumpliendo de acuerdo a los procedimientos, no se les está violentando los derechos ni se le están negando los servicios a cada uno de los ciudadanos. El control judicial a través del recurso de lo contencioso administrativo es otro de los medios que el particular tiene después de haber agotado la vía administrativa para controlar los actos y resoluciones de la administración. Es lo que yo les explicaba y en su momento a ustedes se les va a explicar en el otro, se llama proceso administrativo, donde ya se llevan los procesos cuando se agota la vía administrativa en cuanto se le es negado algún servicio a algún particular. En cuanto a esto sería lo que se refiere a lo que es el ámbito jurídico de la administración pública. No sé si tienen alguna duda, no les quedó claro algo, si quieren preguntarme algo. Yo creo que por el momento va todo claro, licenciada, gracias. Gracias, Jocelyn. Líquez, bueno, ahorita pues es en términos generales cada uno de estos temas, ¿verdad? ¿Será que va a compartir con nosotros este material? Yo ya lo mandé por WhatsApp, profe, y lo subí a Classroom. Ah, muy bien. Gracias. Igual, por ejemplo, estamos grabando y luego después de terminar la clase, pues yo la tengo que subir a un canal que tenemos y luego la envío a Classroom. También subo la clase. Y muchas gracias. Les envío un material también, profe, que tiene bastante de lo que vamos a ver, a desarrollar en la primera unidad. Yo no voy a compartir ningún libro, sino que van a ser, es poco material el que se encuentra, porque si usted ve lo que vamos a analizar, por ejemplo, la ley de la Contraloría, la ley del Ministerio Público, la Tribunal Supremo Electoral, entonces son leyes que tenemos que estar manejando la administración municipal, el código municipal, la ley de descentralización, los consejos de desarrollo, porque son parte, son ente de la administración pública, la cual prestan un servicio y a la cual nosotros como ciudadanos debemos de estar bien complementados, tenemos que saber, porque a veces, por ejemplo, cuando a una persona se le niega un servicio, por ejemplo, en la municipalidad, el señor se va refunfuñando, molesto, pero si nosotros le podemos orientar cuál es el procedimiento que él puede seguir sin necesidad a veces de pagar a un abogado, puede él empezar a gestionar. Inclusive él puede ir a quejarse a derechos humanos que les está denegando algún servicio, pero a veces como no muchos sabemos cuáles son los requisitos, qué es lo que tenemos que hacer, entonces nosotros como ustedes como estudiantes de derecho, pues es lo más importante que ustedes conozcan de la administración pública, que es una rama, es un ente que vamos a ver cada una de esas entidades, para qué sirven, cómo las podemos utilizar, y créanme que esta es una de las clases más bonitas. Yo hoy, por ejemplo, estuve revisando mi material que me dieron en la fase pública, porque legalmente yo de esto cuando estuve estudiante fue poco lo que me enseñaron. Recibí por 6 meses una capacitación para poderme someter a la fase pública y hoy
saqué este material y está complementado con otro que me envió un magistrado de la Corte de Jalapa que les da allá en Jalapa a los estudiantes de Derecho, y no es por nada, pero casi el material que yo tengo aquí, él lo compartió conmigo, y inclusive él va a estar compartiendo con ustedes una clase. Miren, yo lo admiro a él porque tiene una gran personalidad, una gran sencillez, humildad. Yo no sabía que él era magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones de Jalapa. Él siempre, las veces que nos hemos visto, me ha saludado, y yo vi que él daba derecho administrativo y le mandé un mensaje y muy humildemente me mandó toda la información que tenía, y se le murió la mamá, y que si los magistrados, los licenciados le estuvieron mandando esquelas, y ahí me di cuenta que era magistrado de la Corte. O sea, es un gran docente, además de ser humilde y sencillo. Ustedes lo van a conocer porque les va a dar una conferencia de una clase. Entonces, tenemos bastante material para poder estudiar. Esta clase es amplia y sí me gustaría. Yo sé que el grupo es pequeño, pero que si tienen alguna duda, no entienden la clase, pues en las diapositivas está bien entendido, pero si no, pues ustedes pregunten, porque la función también del docente pues es explicarles lo que el alumno no entiende. Entonces, esta es una de las partes, y vamos a ver los sistemas de gobierno. El sistema de gobierno de Guatemala es la República de Guatemala, dice, es un estado soberano e independiente de Centroamérica y forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Guatemala política y jurídicamente se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual es la ley suprema del Estado. El sistema de gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo, según lo establecido en el artículo 140 de la Constitución. Profe, no sé si tiene su Constitución ahí para que leamos el artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahí está cuál es nuestro sistema de gobierno. Ahorita vamos a ver por qué, vamos a ir viendo por qué es republicano, por qué es democrático y por qué es representativo. En Guatemala, la forma de gobierno es de república, o sea, basada en la república. La Constitución Política, artículo 140, la define la forma republicana en los términos siguientes. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano y representativo. Sistema republicano. Forma de gobierno en la que el cargo del jefe del Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien por una asamblea dirigente. ¿Qué significa esto? Nosotros es republicano porque lo hacemos democráticamente. ¿Qué significa democráticamente? Que somos libres de elegir al que nosotros queramos para que nos represente. Por eso es representativo, porque Guatemala es un país que está representado por el presidente. Por eso es representativo, porque en todas nosotros pertenecemos, decía en esta diapositiva, Organización de las Naciones Unidas. Nosotros somos parte de la ONU. ¿Quién nos representa? Nos representa el presidente. Formamos parte de los estados americanos, la OEA.
¿Quién nos representa? El presidente. La OEA es una parte de los derechos humanos, es una organización de estados americanos que está plasmada en toda la Declaración de Derechos Universal, la Declaración de Derechos del Hombre. Hay varias declaraciones, pactos que representan la OEA y nosotros somos parte de esos estados, los cuales si hay tratados que tiene que respetar Guatemala y que están establecidos por ella, son ratificados a través del Congreso de la República. Y cada reunión que hay nos representa nuestro presidente. Por eso Guatemala es un estado representativo a través del presidente, democrático, porque nosotros los ciudadanos en el 2023 son las nuevas elecciones y tenemos derecho de ir a elegir a la persona que nosotros creamos convenientes para que nos represente, republicano, porque nos representa, lo elegimos, establecemos la responsabilidad sobre esta persona y está estructurado el presidente, sus ministros, sus secretarías y sus direcciones. Por eso realmente nuestro gobierno, ahí está establecido qué sistema de gobierno en el artículo 140, que es republicano, democrático y representativo. Una república es una forma de gobierno y organización del Estado, en la que el poder público es ejercido por los representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo elige al organismo ejecutivo, elige a los diputados. Entonces, por eso es representativo y republicano, porque nosotros elegimos el pueblo. Depositamos la confianza en estos funcionarios para que nos representen, para que nos dirijan, para que satisfagan el servicio público y las necesidades de cada ciudadano que vive en este país. Ceñido a un cuerpo de leyes, el organismo judicial. ¿Por qué? Porque a través del Ejecutivo nos representa. El legislativo hace las leyes y el judicial hace que se apliquen cada uno de estas leyes. Son los tres organismos, pero acuérdese que en estos tres organismos hay separación de funciones, hay frenos y contrapesos. ¿Qué quiere decir? Que ninguno puede ser subordinado, que el ejecutivo tiene que influir en el legislativo, que el legislativo tiene que influir en el ejecutivo, que el ejecutivo tiene que influir en el judicial, que el judicial tiene que influir en el... No, por eso hay separación, frenos y contrapesos en los organismos. Estamos representados a través de estos organismos y que nosotros como ciudadanos venimos y los ponemos para depositar nuestra confianza en ellos y puedan hacer un buen papel en la aplicación de los servicios. O sea, están a un cuerpo de leyes fundamentales establecidos para todos, o sea, una constitución, la cual la tiene que ser representada, pero están sus leyes ordinarias, sus reglamentos, y en el marco de una separación de los poderes públicos. La soberanía de Guatemala radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos del Estado, según lo establecido en el artículo 141 de la Constitución. Madeline, si tiene su Constitución, leamos el artículo 141. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Es lo mismo que quiere decir separación de poderes, que es prohibida. El organismo legislativo, el cual ejerce el poder legislativo, dicho poder ejercido por los diputados del Congreso de la República. Organismo ejecutivo, el cual ejerce el poder ejecutivo, dicho poder es ejercido por el presidente de Guatemala, el vicepresidente de la República de Guatemala, los ministerios de Estado y sus dependencias. Es importante resaltar que este organismo cuenta con su ley propia que norma todo lo relativo a su estructura, organización y funcionamiento. Organismo judicial.
el cual ejerce el Poder Judicial. Dicho poder es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia, juzgado de paz o juzgados menores. Inclusive, no sé si ustedes han escuchado los juzgados móviles. ¿Qué significa o qué quiere decir un juzgado móvil? Bueno, el objetivo de estos pues es brindar mayor acceso a la población, ¿verdad? A la población, o donde no esté, que sea más accesible, que las personas cueste. Están ubicados donde hay menor acceso y donde hay mayor índice de violencia. Así es. Por ejemplo, yo no sé, nosotros que viajamos cada poco a Jalapa, miramos que en La Toma hay un juzgado móvil. Regularmente no se mantiene todos los días, pero sí llega por temporadas ahí a prestar el servicio de alguna queja, alguna denuncia. Entonces, hasta estos también funcionan en todos los municipios, los 340 municipios en la República de Guatemala. Cuenta con su propia ley orgánica, que se encuentra contenida en el decreto 2-89, que es la ley del organismo judicial. Organismo legislativo. Este organismo o poder está ejercido por el Congreso de la República de Guatemala, el cual consta de un hemiciclo formado por 158 diputados en los diferentes distritos electorales para un periodo de gestión de 4 años, pudiendo ser reelectos mediante el sufragio universal y secreto. Su función primordial es representar al pueblo, pero también se encarga de decretar, reformar y derogar las leyes según sea para el beneficio del pueblo guatemalteco. Su periodo de sesiones ordinarias comenzará el 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año, sin necesidad de convocatoria. Así también podrá hacerlo en reuniones extraordinarias cuando sea principal importancia. El Consejo tiene esto establecido en su ley del organismo legislativo, que las reuniones empiezan en estas fechas, en estos meses, pero por eso hay reuniones extraordinarias donde sin necesidad de esas fechas ellos se puedan reunir, como por ejemplo con lo de la pandemia, que se quería emitir un acuerdo cuando empezó la pandemia, entonces tal vez no estaba programadas en estas fechas, entonces se reunían extraordinaria para aprobar el acuerdo ministerial emitido por el presidente en Consejo de Ministros. El actual presidente del Congreso de la República de Guatemala es el señor Ayan Estuardo Rodríguez Reyes. Su sede se encuentra en el Palacio del Congreso de la República de Guatemala, en la 9ª Avenida, entre la 9 y 10 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El organismo judicial. Este organismo es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala, la cual está conformada por 13 magistrados electos por el Congreso de la República para un periodo de gestión de 5 años, pudiendo ser reelectos. La función de dicho organismo está establecida en la ley. La establece que la Corte Suprema de Justicia podrá administrar la justicia conforme lo dicte la Constitución y las demás leyes. El actual presidente del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia es el señor José Antonio Pineda Varales, magistrado vocal 10º. Su sede se encuentra en el Palacio de Justicia en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. El máximo tribunal en materia constitucional es la Corte de Constitucionalidad, formada por 5 magistrados, los cuales velan porque se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala. Actualmente el organismo judicial encabeza el sistema de justicia de Guatemala. Entonces, el organismo judicial está formada por la Corte Suprema de Justicia, que son los 13 magistrados que son elegidos por el Congreso y que pueden ser nuevamente reelectos. Y acordémonos que está la Corte de Constitucionalidad, pero este es un órgano de control que se encarga de velar porque se respete la Constitución, especialmente por cada uno de los funcionarios o empleados
públicos de cada entidad descentralizada que respete especialmente la Constitución y también las leyes ordinarias, las cuales pues se pueden presentar, ustedes saben, en la Corte, el famoso amparo y cuál es el procedimiento de este amparo para poder presentarlo en la Corte de Constitucionalidad cuando se haya violentado algún derecho. En el artículo 5 se integra, este artículo 5 está en la ley del organismo ejecutivo, y el cual dice que el organismo ejecutivo está integrado de los órganos que dispone la Constitución política, la representa y además leyes. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir en un órgano administrativo más de uno de dichos atributos. Integran el organismo ejecutivo los ministerios, secretarías de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administran jerárquicamente dependen de la presidencia de la República. También forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de la presidencia, los gabinetes específicos. Compete al presidente de la República mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en cada párrafo. El presidente de la República de Guatemala es el jefe de Estado y del gobierno de Guatemala por mandato del pueblo. El actual presidente de la República de Guatemala es Alejandro Eduardo Yamatei Falla. Su tratamiento oficial es el señor presidente de la República de Guatemala. El presidente de la República actúa siempre en consejo de ministros o de manera individual con cada ministro de Estado. El presidente de la República es el comandante general del Ejército de Guatemala y oficial superior de la Policía Nacional Civil. Él representa la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la población de la República. Además, es el gran maestre de la Orden del Quetzal y de todas las condecoraciones del país. El presidente, vicepresidente, los ministros, viceministros, secretarios, funcionarios y empleados públicos respectivos integran el organismo ejecutivo y tienen prohibido por la Constitución Política de la República el pertenecer a cualquier partido político. La sede de su gobierno se encuentra en el Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 de la ciudad de Guatemala, y su residencia oficial es la Casa Presidencial, en la cual vive con la primera dama o el primer caballero de la nación y su familia. Además de las que les atribuye la Constitución Política de la República y otras leyes, el presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan y porque el régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias. Ayer en Noticiete lo estaban entrevistando y una de las iniciativas de ley que presentó el 14 de enero dice que es la de los migrantes. ¿En qué sentido? ¿O en qué va a favorecer a la población? Dice que lo que quieren es penar, que tengan la pena máxima los mentados coyotes, porque están haciendo una, se están como que aprovechando de la gente, la están estafando, están junto con el crimen organizado, porque el crimen organizado tiene, por eso se llama organizado, decía él, su gente para lo de las drogas, su gente para las armas, su gente para trasladar a las personas y que lleguen a Estados Unidos, y que la principal o el objetivo de él o de la iniciativa de ley es que le den una pena máxima
a los coyotes de 50 años. Personalmente opino de que esa no es la solución, porque ¿por qué cada uno de los ciudadanos quiere emigrar a Estados Unidos? Por falta de empleo. Entonces, él antes de hacer esta iniciativa de ley, debería de primero establecer empleo aquí en Guatemala para que las familias busquen otras alternativas en ese país para poder mantener a sus familias. Pero esta es una de las funciones que se establecen, que las tiene que establecer él como presidente de la República, presentar iniciativas de ley que vayan en beneficio de la población. Entonces, él manifestaba eso ayer en la entrevista que le hacían en Noticiete. Pero no creo que haya solución con esto, porque de todos modos la gente siempre va a buscar cómo poder irse para Estados Unidos y buscar, y además él también tiene que hacer conciencia porque todos los paisanos que están en Estados Unidos generan, si no hubieran divisas, no sé cómo estaríamos nosotros como país, porque las divisas son las que han estado sacando a flote todavía últimamente, más en esto con la pandemia, para generar más recursos y que la gente todavía tenga cómo proveerse de salud, educación. Las clases siguen siendo virtuales. En El Salvador, por ejemplo, son virtuales, pero el presidente les dio una tablet a cada niño, dio computadoras, dio internet, porque esto generaba un gasto para las familias, pero él vio que si se iba a seguir dando esto, dotó de equipo a los niños, a los padres, a los alumnos, pero nosotros aquí siguen virtual, nosotros seguimos pagando nuestro internet, las clases que les damos por Zoom, pagamos mensualmente una cuota para que se nos prueba y les podamos dar ilimitado el internet. O sea, nosotros, Consuelo, a la larga, con él, con las vacunas, con todo esto, no tenemos una solución, sino que él, en vez de solucionar, siento yo que cada vez pone de cabeza al país. No sé si iba a opinar, profe. Sí, únicamente pues agregar que esas declaraciones del presidente son únicamente cortinas de humo, ¿verdad? Que no tienen mayor fundamento, simplemente se cubre en dar a entender que esa iniciativa de ley es una solución y como usted ya lo dijo, no es la solución de raíz, ¿verdad? Hay otras situaciones que en realidad sí fueran más funcionales y que simplemente pues se omiten, ¿verdad? Por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, la ministra de Salud renunció. ¿Por qué renunció? Porque la vacuna es Putin, que supuestamente él fue a comprar a Rusia. No fue así. Por eso fue que este señor del Ministerio Público lo sacaron exiliado y está en Estados Unidos, porque él mismo se dio cuenta y empezó a investigar de que con Yamatei y su allegado fueron a Rusia y la vacuna la estaban dando, por ejemplo, a $1 y ellos los estaban poniendo a $10. O sea, las vacunas que a nosotros nos han puesto han sido donadas. En ningún momento el gobierno ha comprado y ha sacado millones para comprar las vacunas. O sea, hasta ese punto se ha llegado nuestro señor presidente de estar jugando con la salud de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, que su fin primordial o la garantía que él debería darnos es proteger la vida, el bien común de cada uno de los ciudadanos. Ahorita esta vacuna la están pidiendo de que se vacunen a la gente con esta y no la quieren, porque si ustedes han visto que para viajar, si tienen esta vacuna, no los dejan viajar.
esta vacuna les están diciendo a cada uno de los directores del centro de salud que si se pierde una, que si se arruina una, ellos de su bolsa la tienen que pagar, tienen que ver de andar de casa en casa buscando a la gente para que se pueda vacunar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos y les hago conciencia, se acercan las nuevas elecciones y ustedes como estudiantes de Derecho tienen que tener una buena postura para elegir al nuevo candidato y que nos represente. Yo cada vez que empezó la pandemia y lo escuchaba hablar se me hacía un nudo en la garganta, pero qué decepcionante ver todo lo que ha hecho su gobierno, toda la corrupción que está haciendo en cuanto a lo de la vacuna, todo esto que se está dando de la pandemia, que en realidad pues su función, y como ustedes lo están viendo, su mandato, todas las responsabilidades que él como persona con su gabinete, con sus asesores, tienen con el pueblo de Guatemala, se ha quedado muy corto este señor. Sé que el vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señala la Constitución Política, deberá coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. Yo no sé si ustedes han visto o miraban en las anteriores conferencias, pero a veces el vicepresidente vetaba algunas cosas que hacían en reunión de consejos de ministros porque no estaba de acuerdo con las resoluciones o las decisiones que tomaba el presidente, y está en su derecho de hacerlo. Lo vamos a ver cuáles son sus derechos del vicepresidente, además de ser el sustituto, de sustituir al presidente no solo cuando viaja del país, sino que si en dado caso el pueblo decidiera quitar a Yamatei, pues él asumiría la presidencia. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que conocer y saber cuándo y cómo tiene cada uno de estos funcionarios, especialmente el que nos representa. En el artículo 183 están las funciones del presidente de la República, es el artículo 83 de la Constitución. Es el artículo 84 también, la elección del presidente y vicepresidente de la República. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto. Está el artículo 185, los requisitos para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Podrán optar a cargos de presidente y vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente y vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas que se refiere al inciso 1 de este artículo. Seguía el artículo 186, prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. No podrán optar a cargo del presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno. Pregunta. ¿Suri Ríos podría optar a la presidencia de la República conforme a este inciso A del artículo 186 de la Constitución? Yo No, creo que no, licenciada. Claro que no. Pero, ¿cuál es la finalidad que lleva Suri Ríos, que ya está comandando el partido político de Valor? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué lleva en mente Suri Ríos? Sandra Torres. La Corte de Constitucionalidad tiene un amparo. La Corte de Constitucionalidad tiene otro amparo de Suri Ríos que son más de 1000 hojas. El de Sandra Torres nosotros lo estudiamos y lo expusimos en la maestría.
Cuando se acuerdan que ella era esposa del presidente Álvaro Colón, se divorció de él para poder optar a ser presidenta. Les hacía la pregunta que qué dice Suri Ríos. Suri Ríos y Sandra Torres saben que a la larga no pueden llegar a ser presidentas. ¿Por qué? Porque Sandra Torres lleva ya 2, 3 veces que se le sumó a Jimmy. Sandra Torres, ¿qué hizo el pueblo? No la quería y se fue por Jimmy. Con Yamatei, Sandra Torres, no, elegimos a Yamatei por no irnos con Sandra Torres, pero la finalidad de estas dos mujeres es poner la mayor gente de diputados en el Congreso, la mayor cantidad de alcaldías, y lo logran porque Sandra Torres fue una de las que tuvo varias alcaldías. Por ejemplo, tuvo la de Mataquescuintla, la de San Rafael, la de Casillas, la de Nueva, o sea, solo por mencionarles unas. ¿Y qué pasa? Ellas, eso es lo que les gusta, el poder, porque todas estas personas que ellas ponen en las alcaldías no van a creer que lo hacen de gratis. Cada quien le tiene que dar una su tajadita a la señora, su chequecito para mantenerla o para mantener el partido. Entonces, por ejemplo, Suri Ríos con esto tiene prohibición, pero ¿qué hizo Yamatei ahorita? Puso en la Corte de Constitucionalidad a 2 afines a Suri Ríos, que nuevamente va a ir para que le aprueben, le nieguen que pueda participar. Pero el objetivo de ella es ir ganando. Alcaldías, jefes, ir formando ya en cada municipio su partido, su candidato. ¿Por qué? Porque a la larga, si ella participa, su finalidad es de que si ella al final no puede optar al cargo de presidenta, lo haga su vicepresidente y se quede parte de diputados en el Congreso y parte de alcaldías. Entonces, estas señoras a la larga lo que buscan no es la finalidad de cada uno de los ciudadanos, satisfacer las necesidades, sino que nada más ellas satisfacer su bolsa, seguir con su misma riqueza o generar más riqueza. Es cierto que Sandra Torres generó los programas sociales que actualmente se ven en la población, pero también yo les digo algo que siempre hemos comentado, es de que ella generó estos programas sociales, pero también a la gente la volvió a dar gana, porque las mujeres esperan que les llegue su bono, que les den su dinerito, y también esperan los esposos, ya ni quieren ir a trabajar porque le quitan el dinero a la esposa. O sea, esto se volvió un caos también porque les dan, es cierto, también piden requisitos de que de ese bono los niños vayan a la escuela, que presenten las fe de edad, de que si están estudiando, el certificado, pero a la larga es un arma de doble filo porque la gente espera que le llegue eso y ya no quiere trabajar. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en esto quise poner este artículo porque no es año electoral, pero ya empiezan las asambleas. Este año es de asambleas porque en el 2023 arranca ya la campaña, ya las elecciones, no sé en qué mes van a ser, pero este año es de asambleas, de que cada candidato vaya a cada municipio a hacer sus asambleas para poderse inscribir en enero que arranca el año electoral. Dice que la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente y vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso 1 de este artículo. Este era el que le daba prohibición a Sandra Torres para poder participar, porque aquí claro dice el 2º de afinidad y ella era esposa de Álvaro Colón. El que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. O
sea que los ministros, si quieren reelegirse, tienen que renunciar a su cargo para poder reelegirse como candidato a presidente. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años de la fecha de convocatoria, lo que hizo Otto Pérez Molina. Formó parte del ejército, pero ya era retirado, ya tenía bastante tiempo de no pertenecer al ejército. Los ministros de cualquier religión o culto no pueden ser candidatos a presidente. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Alguna duda? Hoy ¿Por quién votaría usted, Lick, entre Suri y Sandra? por ninguna de las dos. Pero si tendría que ir a hacer de todos modos mi... y solo hay que elegir. Me quedo con Suri. Sí, yo también. Ahorita, pues, uno de mis candidatos a presidente, yo siempre lo he admirado y aunque no sé cómo le va a ir, pues para mí es Edmond Mulet. Yo a él llevo ahorita las intenciones de que él sea nuestro presidente para las próximas elecciones, pero como usted sabe, como dicen, la política es chuca, esperemos a ver qué malos comentarios van a hacer de él. Quiero comprar su libro, El Nuevo Comienzo, el que acaba de sacar y estar publicado. Es un señor de que yo no sé si usted se acuerda, pero él su campaña con una pancarta la hacía en cada uno de los semáforos. Ahorita sí ya está un poco más organizado, está organizándose ya con sus asambleas, ya está más integrado, la gente lo ha buscado. Entonces ahorita pues yo por él voy, pero si a la larga no pasa la segunda vuelta y se quedan estas dos señoras, pues me quedo con Suri. ¿Alguna duda? O si quieren aportar algo, está bien. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Yo sí quisiera, son libres, independientes, soberanos, se aceptan opiniones. Yo me considero suficientemente profesional para aceptar las posiciones de cada uno de ustedes, debatirlas y para eso es la clase. ¿Ustedes dicen? De mi parte todo está bien ahorita, licenciada. Bastante interesante el tema. Creo que todos tenemos cierta noción de lo que estamos viendo ahorita, que son, se podría decir que muchas generalidades, ¿verdad? Y pues está bastante entendible, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, madre. Entonces, si no hay nada más que hacernos. No, licenciada, de mi parte también está claro. Muchas gracias, Jocelyn. Se los agradezco y dejamos ahí. Nos miramos el próximo jueves. Siempre les voy a subir la clase, el material para que, y sí les encargo que tengan ya su ley del organismo ejecutivo, porque la próxima clase ya miramos la presidencia de la República, su origen, son pequeñas cositas que vamos a ir viendo. Es poco el material, pero vamos a ir explicando cualquier cosita y sí les encargo que si tienen alguna duda o quieran aportar algo, me gustaría para que pues la hiciéramos algo participativa a la clase. Licenciada, su clase sí la vamos a tener en los horarios que está el calendario. Sí, yo voy con ustedes el jueves a las 17, al mismo horario. Con ustedes estoy lunes y jueves y es el mismo, va a ser la misma contraseña, el que les mandé el ID. Ese es para todo el semestre. Gracias, licenciada. Entonces nos miramos. Buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda. Con el material no escuché si dijo que lo iba a subir todo de una vez o cada clase.
Por ejemplo, las diapositivas sí las voy a subir cada clase. Hoy les mandé un folletito de 30 hojas que incluye toda la primera unidad. Y son parte de ese material que les estoy mandando, son las diapositivas. Es que a mí sí me gustaría que, en mi opinión, sí me gustaría que mandara así como que todo junto el material, porque yo lo imprimo para ir marcando así cosas importantes y ir haciendo anotaciones en el mismo Entonces, material. está bien, imprima ese folletito, Lisberi. Yo lo imprimí, igual lo tengo aquí, ya lo empecé a rayar, mire, entonces, imprima ese folletito y son las diapositivas que le estoy dando. Bueno, gracias. Vaya. Entonces, feliz noche y nos miramos el jueves. Gracias. Está Liz. bien, Feliz licenciada. Feliz Feliz noche, licenciada. Feliz noche y gracias por su participación. Gracias, Liz.